Ritmos isleños, ecos continentales, una herencia cultural compartida. Cuba y México, dos naciones vibrantes unidas por las aguas del Mar Caribe, comparten un rico tapiz de conexiones culturales. Desde los ritmos pulsantes de su música hasta las conmovedoras narrativas de su literatura, estas dos naciones han participado durante mucho tiempo en un intercambio dinámico de expresión artística. La proximidad de los dos países, separados solo por el Canal de Yucatán, ha facilitado un flujo constante de ideas, tradiciones y personas. Este intercambio, que abarca siglos, ha dejado una huella perdurable en las identidades culturales tanto de Cuba como de México. Los ecos de los tambores africanos, traídos a las costas de Cuba a través del comercio transatlántico de esclavos, resuenan en las melodías del son jarocho mexicano. Los colores vibrantes y los diseños intrincados del arte popular mexicano encuentran sus contrapartes en los intrincados abalorios y las vibrantes pinturas de Cuba. Esta interacción cultural no es una calle de un solo sentido. Así como México ha influido en la cultura cubana, Cuba también ha dejado una marca indeleble en el panorama artístico de México. Un intercambio largo y profundo. Más allá de la proximidad geográfica, la profundidad del intercambio cultural entre Cuba y México tiene sus raíces en experiencias históricas compartidas. Ambas naciones, con sus experiencias de colonización y revolución, han desarrollado identidades culturales distintas pero interconectadas. La lucha por la independencia, el anhelo de justicia social y la celebración de los placeres simples de la vida son temas que resuenan profundamente en el arte, la música y la literatura de ambos países. Esta historia compartida ha fomentado un sentido de solidaridad entre las dos naciones. Los intelectuales y revolucionarios cubanos encontraron refugio en México durante su lucha contra el colonialismo español. Los artistas y escritores mexicanos, a su vez, se inspiraron en el fervor revolucionario y la innovación artística de la Cuba posrevolucionaria. El intercambio cultural entre Cuba y México no es simplemente una cuestión de tradiciones compartidas. Es un testimonio del poder perdurable de la conexión humana y las aspiraciones compartidas de dos pueblos separados por la geografía, pero unidos por una herencia cultural común. Los ritmos de la resistencia. La música como lenguaje compartido. La música, un lenguaje universal que trasciende fronteras y habla al alma, ha servido como conducto para expresar alegrías y tristezas compartidas, desde las vibrantes cantinas de Veracruz hasta los animados solares de La Habana. El latido de este intercambio musical tiene sus raíces en la herencia africana compartida. La trata transatlántica de esclavos trajo consigo las ricas tradiciones musicales de África. En Cuba, estos ritmos evolucionaron en géneros como la rumba y el son. México también adoptó estas influencias africanas, creando géneros distintivos como el son jarocho. Este vocabulario musical compartido se convirtió en una poderosa herramienta para la resistencia. Durante la lucha por la independencia de España, la música sirvió como un grito de guerra. Los ritmos de la guaracha cubana y los corridos mexicanos se convirtieron en himnos de liberación. Sí, la música siempre ha sido un puente entre nuestras dos culturas. Del danzón al son. El legado perdurable de la música cubana en México. Entre los muchos regalos musicales que Cuba ha otorgado a México, el danzón y el son ocupan un lugar especial. El danzón, surgido en Cuba a finales del siglo XIX, rápidamente cautivó los corazones de los mexicanos. El son, con sus raíces en las zonas rurales del oriente de Cuba, también encontró un hogar acogedor en México. La influencia del danzón y el son en la música mexicana es innegable. El legado de la música cubana sigue prosperando en México. Esta influencia perdurable es un testimonio del poder de la música para trascender las fronteras geográficas y forjar conexiones culturales duraderas. Más allá del ritmo, la importancia cultural del intercambio musical. El intercambio musical entre Cuba y México se extiende mucho más allá del ámbito del entretenimiento. Representa un profundo diálogo cultural. La música ha servido como vehículo para la transmisión de valores, creencias y comentarios sociales. A través de las letras de sus canciones, los músicos de ambas naciones han abordado temas de amor,
pérdida, injusticia social y las luchas cotidianas de su gente. La trova cubana, un género conocido por sus letras poéticas y su comentario social, encontró una audiencia receptiva en México. Los cantautores mexicanos, a su vez, se inspiraron en la destreza lírica y la conciencia política de sus homólogos cubanos. Esta polinización cruzada de ideas musicales enriqueció los paisajes artísticos de ambas naciones, fomentando una comprensión y apreciación más profundas de las culturas de cada uno. Además, el intercambio de tradiciones musicales ha fomentado un sentido de comunidad e identidad compartida entre cubanos y mexicanos. La música ha proporcionado una plataforma para la expresión y la celebración cultural, uniendo a las personas para compartir la alegría del ritmo y la melodía. Esta pasión compartida por la música ha creado un sentido de parentesco que trasciende las fronteras nacionales, uniendo a las personas a través del lenguaje universal del sonido. Una sinfonía de almas, José Martí y el puente cultural. Entre las muchas figuras que han contribuido al puente cultural entre Cuba y México, José Martí se destaca como una presencia imponente. Poeta, periodista y revolucionario, el legado de Martí se extiende mucho más allá de su Cuba natal. Su tiempo en México, donde vivió en el exilio del dominio colonial español, dejó una marca indeleble en su vida y obra, moldeando su visión de una América Latina libre y unida. Martí reconoció las profundas conexiones culturales entre Cuba y México, viendo en su historia y aspiraciones compartidas una base para una identidad latinoamericana más amplia. Se sumergió en la cultura mexicana, inspirándose en su gente, su arte y su historia. Sus escritos durante este periodo reflejan una profunda apreciación por la cultura mexicana, a menudo trazando paralelismos entre las luchas de los pueblos cubano y mexicano. El tiempo de Martí en México no fue simplemente un período de exilio, sino un tiempo de profundo crecimiento intelectual y artístico. Forjó profundas amistades con intelectuales y artistas mexicanos, participando en animadas discusiones sobre literatura, política y el futuro de América Latina. Estas interacciones enriquecieron su obra, infundiéndole una perspectiva panamericana más amplia que trascendía las fronteras nacionales. Un tapiz culinario, tejiendo sabores desde La Habana hasta Veracruz. Las cocinas de Cuba y México han mezclado sabores y aromas, creando un tapiz culinario tan rico y vibrante como su historia compartida. Desde los campos de Veracruz hasta los valles de Pinar del Río, los ingredientes cuentan una historia de intercambio cultural. El corazón de esta conexión reside en el uso compartido de ingredientes indígenas. El maíz, los frijoles y los chiles forman la base de innumerables platillos. La llegada de los españoles introdujo nuevos ingredientes y técnicas culinarias. Los tomates, las cebollas, el ajo y las frutas cítricas añadieron nuevas dimensiones de sabor. Esta fusión resultó en cocinas únicas y sabrosas en ambos países. De Yucatán a Santiago, ingredientes compartidos, identidades distintas. Si bien las cocinas cubana y mexicana comparten un vocabulario culinario común, cada nación ha desarrollado identidades culinarias distintas, moldeadas por sus historias únicas y entornos geográficos. La península de Yucatán, con su proximidad a Cuba, ofrece una visión de los estrechos lazos culinarios entre estas dos regiones. El platillo característico de Yucatán, la cochinita pibil, un platillo de cerdo asado a fuego lento marinado en achiote y jugos cítricos, tiene un parecido sorprendente con el lechón asado cubano, destacando las conexiones culinarias que preceden a las fronteras nacionales. Ambos platillos muestran la tradición indígena de cocinar carne a fuego lento en hornos subterráneos, un testimonio del legado perdurable de las prácticas culinarias precolombinas. Más al este, en la región montañosa de Santiago de Cuba, es evidente la influencia de las tradiciones culinarias haitianas y otras del Caribe. La sopa de frijoles negros cubana, un alimento básico de la cocina cubana, encuentra su contraparte en la sopa yumú haitiana. Ambos platillos muestran las conexiones culinarias que han surgido de siglos de migración e intercambio cultural dentro de la cuenca del Caribe. Estas variaciones regionales dentro de las cocinas cubana y mexicana destacan la naturaleza dinámica del intercambio culinario. En lugar de un proceso estático, el intercambio de ideas y tradiciones culinarias es un diálogo continuo,
en constante evolución y adaptación a nuevos ingredientes, técnicas e influencias culturales. Más allá del paladar, la comida como embajadora cultural. La comida ha servido como una poderosa embajadora cultural, fomentando el entendimiento y la apreciación entre las dos naciones. Compartir una comida es un símbolo universal de hospitalidad y amistad, fortaleciendo los lazos culturales. La comida se convirtió en un lenguaje común, conectando a personas de diferentes orígenes a nivel humano. Una fiesta de sabores, celebrando el parentesco cultural a través de la cocina. Hoy, los lazos culinarios entre Cuba y México continúan prosperando, celebrados en restaurantes, hogares y eventos culturales en todo el mundo. Los restaurantes cubanos en la Ciudad de México presentan a los comensales las sutiles complejidades de los sabores cubanos, mientras que los restaurantes mexicanos en La Habana deleitan los paladares con el encanto ardiente de la cocina mexicana. Los festivales gastronómicos y los intercambios culturales proporcionan plataformas para que los chefs, los entusiastas de la comida y los embajadores culturales muestren la riqueza y diversidad de las tradiciones culinarias cubanas y mexicanas. Estos eventos ofrecen una visión de la historia compartida, los valores culturales y el ingenio culinario de dos naciones unidas por una pasión común por la buena comida y la buena compañía. La perdurable popularidad de las cocinas cubana y mexicana en todo el mundo es un testimonio de su atractivo universal. Los sabores audaces, los ingredientes frescos y el espíritu de convivencia de estas tradiciones culinarias han capturado los corazones y estómagos de los amantes de la comida a nivel mundial, y a medida que el mundo se vuelve cada vez más interconectado, los lazos culinarios entre Cuba y México continuarán evolucionando, ofreciendo un delicioso recordatorio del poder perdurable del intercambio cultural. La pantalla grande ha servido como un poderoso medio para reflejar y moldear las identidades culturales de Cuba y México. Desde la época dorada del cine mexicano hasta el cine revolucionario cubano, los cineastas han contado historias que resuenan con el público. Estas narrativas exploran temas de justicia social, revolución, amor y pérdida. El cine mexicano cautivó al público con sus narrativas melodramáticas y personajes más grandes que la vida. Películas como María Candelaria y Los Olvidados abordaron temas sociales con honestidad. La influencia del neorrealismo italiano es evidente en la obra de cineastas mexicanos como Luis Buñuel. El cine cubano adquirió una conciencia política y social tras la Revolución cubana. Cineastas como Tomás Gutiérrez Alea y Santiago Álvarez usaron el cine para la educación y el cambio social. Sus películas exploraron las complejidades de la vida en una sociedad socialista. La Revolución cubana tuvo un profundo impacto en el panorama cinematográfico tanto de Cuba como de México. Los cineastas cubanos, recién empoderados por el apoyo del gobierno revolucionario a las artes, dirigieron sus cámaras hacia la captura de las transformaciones sociales que barrieron la isla. Películas como Memorias del Subdesarrollo y Lucía exploraron las complejidades de la vida en una sociedad en proceso de cambio radical, examinando temas de clase, raza y género con una lente crítica pero esperanzadora. El cine mexicano, aunque no experimentó el mismo tipo de agitación política que Cuba, también lidió con temas de justicia social y desigualdad. Películas como El Ángel Exterminador y Canoa utilizaron el surrealismo y la alegoría para criticar las hipocresías de la sociedad mexicana y el legado perdurable del colonialismo. El apoyo del gobierno mexicano al cine independiente en las décadas de 1960 y 70 fomentó una nueva generación de cineastas que no temían desafiar el statu quo. El diálogo cinematográfico entre Cuba y México durante este periodo se extendió más allá de los temas y la estética compartidos. Los cineastas cubanos a menudo colaboraron con artistas y técnicos mexicanos, beneficiándose de la infraestructura bien establecida de la industria cinematográfica de México. Esta colaboración intercultural resultó en un estilo cinematográfico único que combinaba el realismo social del cine cubano con el talento visual y la riqueza narrativa del cine mexicano. La palabra escrita ha servido durante mucho tiempo como un puente entre las culturas de Cuba y México. Desde los versos poéticos de José Martí hasta el realismo mágico de Gabriel García Márquez, los escritores de ambas naciones han tejido intrincados tapices de palabras que capturan la esencia de su historia compartida, valores culturales y experiencias humanas.
El siglo XIX fue testigo del surgimiento de gigantes literarios como José Martí en Cuba e Ignacio Manuel Altamirano en México. Estos escritores, profundamente influenciados por el movimiento romántico, utilizaron sus voces literarias para abogar por la justicia social, la liberación nacional y la importancia de la educación. Escritores cubanos como Alejo Carpentier y José Lezama Lima abrazaron las complejidades del lenguaje y experimentaron con la estructura narrativa, difuminando las líneas entre la realidad y la fantasía. De Martí a la modernidad, diálogos literarios perdurables. Escritores cubanos contemporáneos, como Leonardo Padura Fuentes y Wendy Guerra, exploran las complejidades de la vida en la Cuba posrevolucionaria, lidiando con temas de desilusión, cambio social y la búsqueda de la libertad individual. Escritoras mexicanas como Laura Esquivel y Valeria Luiselli han ganado reconocimiento internacional por su uso innovador del lenguaje y su exploración de temas como el amor, la pérdida, la migración y la búsqueda de identidad en un mundo globalizado. El intercambio literario entre Cuba y México no se limita al ámbito de la alta literatura. Géneros populares como la novela policíaca, las novelas románticas y las novelas gráficas también florecen en ambos países, proporcionando entretenimiento, escapismo y comentario social para una amplia gama de lectores. Luchas compartidas, triunfos compartidos, paralelos históricos y solidaridades. Esta historia compartida, marcada por momentos de triunfo y adversidad, ha fomentado un profundo sentido de empatía y apoyo mutuo entre los pueblos cubano y mexicano. Desde los primeros días de sus luchas contra el colonialismo español, los cubanos y los mexicanos encontraron puntos en común en sus aspiraciones de autodeterminación y justicia social. México, a su vez, se inspiró en la lucha cubana por la independencia, viendo en ella un reflejo de su propia lucha contra el dominio colonial. Artistas, escritores e intelectuales mexicanos utilizaron sus plataformas para defender la causa cubana, amplificando las voces de los revolucionarios cubanos y creando conciencia sobre las injusticias del colonialismo español. El viaje del Granma, un símbolo de la solidaridad cubano-mexicana. El Granma, mal equipado para un viaje a través del Golfo de México, llevó a 82 revolucionarios cubanos, incluyendo a Fidel Castro, Raúl Castro y Ernesto Che Guevara, desde el puerto mexicano de Tuxpan hasta las costas de Cuba. México, a pesar de la presión de los Estados Unidos para evitar la expedición, proporcionó un refugio seguro para los revolucionarios cubanos mientras se preparaban para su audaz misión. El exitoso desembarco del Granma en Cuba, aunque seguido de un periodo de intensa guerra de guerrillas, marcó un punto de inflexión en la Revolución cubana. La expedición, posibilitada por la solidaridad mexicana, encendió las llamas de la rebelión que finalmente llevó al derrocamiento del régimen de Batista y al establecimiento de un gobierno socialista en Cuba. Más allá de la diplomacia, conexiones personales e ideologías compartidas. A lo largo del siglo XX, líderes de ambas naciones forjaron estrechas amistades y alianzas políticas, impulsados por un compromiso compartido con la justicia social, el antiimperialismo y la búsqueda de un orden mundial más equitativo. Un ejemplo de ello es la perdurable amistad entre Fidel Castro y Lázaro Cárdenas, expresidente de México. Castro, a su vez, admiraba el compromiso de Cárdenas con la justicia social y su postura inquebrantable contra la intervención extranjera. México, bajo el liderazgo de Cárdenas, se negó a romper las relaciones diplomáticas con Cuba después de la Revolución, convirtiéndose en uno de los pocos países latinoamericanos que mantuvieron vínculos con la nación isleña. De Come si te vas a lazos duraderos, anécdotas de amistad y fricción. Anécdotas e incidentes históricos, a menudo contados con una mezcla de humor y seriedad, revelan las complejidades de este vínculo duradero. Una de estas anécdotas involucra al expresidente mexicano Vicente Fox y su infame comentario «Come si te vas», dirigido a Fidel Castro durante una cumbre en México. A pesar de tales momentos de tensión, la base subyacente de la amistad cubano-mexicana se ha mantenido fuerte. Ambas partes, reconociendo la importancia de la relación bilateral, trabajaron para reparar las relaciones y reafirmar su compromiso con la cooperación. Más allá de la política, el poder unificador de los deportes. Esto es particularmente cierto para Cuba y México, dos naciones con una pasión compartida por el atletismo y una historia de intercambios deportivos
que han fomentado la buena voluntad y el entendimiento entre sus pueblos. Desde los rings de boxeo de La Habana hasta los diamantes de béisbol de Monterrey, los atletas de ambos países se han enfrentado en un espíritu de sana rivalidad, empujándose mutuamente para alcanzar nuevas alturas de excelencia atlética. Estos encuentros deportivos, a menudo imbuidos de orgullo nacional y sed de victoria, también han servido como poderosos recordatorios de la humanidad compartida que une a cubanos y mexicanos. Sumergiéndonos en la excelencia, un legado de triunfos compartidos. Las aguas azules del Caribe han nutrido una tradición de excelencia en el buceo en ambos países, produciendo atletas de renombre mundial que han cautivado al público con su gracia, precisión y arte acrobático. Los clavadistas cubanos, reconocidos por su dominio técnico y estilo elegante, se han clasificado constantemente entre los mejores del mundo. México también cuenta con una orgullosa tradición de excelencia en el buceo. Este legado compartido de excelencia en el buceo ha fomentado un espíritu de respeto mutuo y admiración entre los atletas cubanos y mexicanos. En la pista y el campo, carreras de solidaridad, maratones de apoyo mutuo. Cuba, reconocida por su destreza deportiva, ha producido constantemente atletas de clase mundial en pista y campo, particularmente en disciplinas como carreras de velocidad, salto, lanzamiento. México también cuenta con una rica historia de éxitos en pista y campo. Esta pasión compartida por la pista y el campo ha fomentado un espíritu de apoyo mutuo y aliento entre los atletas cubanos y mexicanos. A menudo entrenan juntos en competiciones internacionales, compartiendo consejos, técnicas y palabras de aliento. Más que medallas, el deporte como catalizador del intercambio cultural. Los atletas cubanos que viajan a México para competiciones o campamentos de entrenamiento, a menudo son recibidos con calidez y hospitalidad, experimentando de primera mano la riqueza de la cultura, la cocina y las tradiciones mexicanas. Estos intercambios culturales, a menudo facilitados por organizaciones deportivas, agencias gubernamentales y grupos sin fines de lucro, juegan un papel vital en el fomento de la buena voluntad y la ruptura de estereotipos. Los atletas, a menudo vistos como embajadores de sus respectivos países, tienen una plataforma única para promover el entendimiento cultural y cerrar las brechas culturales. El lenguaje compartido del deporte, hablado a través del sudor, las lágrimas y los triunfos de los atletas, tiene el poder de trascender las diferencias políticas y recordarnos nuestra humanidad compartida. Mareas cambiantes, conexiones perdurables, Cuba y México en el siglo XXI. El ascenso de Andrés Manuel López Obrador en México y la continua evolución del sistema socialista de Cuba bajo Miguel Díaz-Canel marcan un nuevo capítulo en la relación cubano-mexicana. Con la nueva presidente de México, Claudia Sheinbaum, figura prominente en la política mexicana, comienza una nueva etapa que destaca aún más los destinos entrelazados de Cuba y México. Los desafíos que enfrentan ambas naciones en el siglo XXI, desigualdad económica, cambio climático, migración, a menudo están interconectados, exigiendo soluciones colaborativas y una visión compartida para el futuro. La sólida base de comprensión cultural y respeto mutuo entre Cuba y México proporciona un terreno fértil para abordar estos desafíos juntos, aprovechando su historia compartida de solidaridad y cooperación para construir un futuro más justo y sostenible para sus pueblos. Un futuro compartido, tejido en la cultura. Los hilos irrompibles de las relaciones cubano-mexicanas. Desde los ritmos pulsantes del son cubano, que resuenan en las cantinas de Veracruz, hasta la conmovedora prosa de José Martí, que encuentra resonancia en los corazones de los lectores mexicanos. Los hilos culturales que unen a Cuba y México permanecen vibrantes y fuertes. Estos hilos, tejidos a través de siglos de historia compartida, forman un vínculo irrompible que trasciende las fluctuaciones políticas y la distancia geográfica, sino también en las manos de los artistas, músicos, escritores. Cada experiencia compartida fortalece el tejido de este vínculo duradero. Es el poder perdurable de la cultura lo que servirá como un puente de entendimiento, fomentando la empatía, la música
la comida, las historias, transmitidos de generación en generación. La historia de Cuba y México es un testimonio del poder del intercambio cultural para trascender fronteras. Es una historia que continúa desarrollándose. A medida que el mundo se vuelve cada vez más interconectado, el vínculo perdurable entre Cuba y México se erige como un faro de esperanza, recordándonos el poder de la cultura para unirnos en nuestra humanidad común.